preparadas, Señor, para que la semilla, la buena semilla, Señor, caiga en ella y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, y cumpla tu palabra en nosotros el propósito para el que tú la has enviado. Gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta preciosa noche y darle gracias a Dios porque continúa el Señor cumpliendo su palabra en nosotros. El que empezó en nosotros la buena obra, Él mismo la continuará perfeccionando todos los días hasta la venida de Jesús. Por eso no podemos quitar la mirada del autor y consumador de la fe, porque de otra manera no entenderíamos ninguna de las circunstancias que Dios permite para tratar nuestro corazón y para hacernos cada día más conscientes de que no nos sostenemos nosotros a nosotros mismos, sino que dependemos de la manito preciosa y del poder glorioso del Señor. Muchas veces uno como ser humano se siente como incapacitado frente a muchas cosas, pero eso nos coloca en una buena posición, porque la incapacidad que hay en mí me lleva a la dependencia de Él. La incapacidad que hay en mi corazón me lleva a una dependencia de Dios, a entender que no soy yo, que Él es en mí el que hace esa obra maravillosa. Por eso cada situación, cada acontecimiento en el que Dios nos va transformando es un milagro glorioso de Dios en nuestras vidas, porque solo sucede por la intervención de Él en nuestros corazones. Amén. Vamos a continuar entonces ahondando con el tema que iniciamos la semana anterior y que, si el Señor así nos lo concede, vamos a estar por varios miércoles cavando y ahondando en esto, porque hay una gran necesidad en el pueblo de Dios, y es el de orar, el de tener una relación de intimidad con Dios, el de tener una búsqueda del rostro de Dios. Y vimos algunas cosas la semana anterior, como que una de las personas o el ser que más ha enseñado acerca de la oración, no solamente con el ejemplo, sino con la instrucción, ha sido el Señor Jesucristo. Y vimos que Él no solamente hizo, sino que también dio mandamientos para orar. Y vimos algunas instrucciones del Señor, como que la cercanía de su regreso es para nosotros una gran razón para mantener en comunión íntima con el Señor, como dice la palabra, que no nos llenemos de embriagueces, de glotonerías y de los afanes de esta vida. O sea, estamos ocupados en tantas cosas que descuidamos la búsqueda del Señor, y de pronto vino de repente aquel día y fue una sorpresa para nosotros, sino que dice la palabra que velemos delante del Señor. Y no olvide que velar es un sinónimo de orar, de mantenerse con los ojos puestos en Jesús, de mantenerse con la atención puesta en el Señor. O sea, ese velar es como mantenerse sin despabilar, sin perder por un momento la atención. El corazón nuestro se desconecta un segundo del Señor e inmediatamente coge un camino equivocado, un solo instante. Por eso es tan necesario esa conexión. Vimos un poco acerca de la parábola, solo la tocamos un poco, pero el domingo el pastor Wilson ahondó un poco más en ella, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, la necesidad de perseverar en la búsqueda del Señor, no perdiendo de vista que orar es mucho más que hablar con el Señor, es mucho más que solo abrir los labios para decir palabras. El orar incluye humillar el corazón delante del Señor, porque lea una frase hermosa esta semana que me tocó mucho el corazón para entender que la grandeza de la oración no está en el que pide, sino en el que escucha la oración, en el que escucha ese clamor, porque realmente eso es lo grandioso. Y lo grandioso de la respuesta en la oración no es que Dios haga lo que yo pido, sino que Él haga en mí lo que Él desea, lo que es su voluntad.
Y eso es un proceso que Dios va haciendo en nuestro corazón y en nuestras vidas. Vayan entonces conmigo a Lucas, por favor. Lucas, tal vez para muchos todo lo que vayamos a estudiar sobre la oración, pues ya lo conozca y lo tenga en práctica, pero para otros puede ser que todavía no hemos entendido por qué es la necesidad de orar. No olviden, la oración no es una necesidad de Dios. La oración es una necesidad de los seres humanos. Dios no necesita que le oren. Dios no depende de las oraciones. Los que dependemos de orar somos nosotros, ¿cierto? Porque allí es donde está la necesidad de nuestras vidas y de nuestros corazones. Lucas, en el capítulo número 11, versículo número 1, aparece como un vocero allí de los discípulos, muy especial, que nos lleva a una pregunta a todos nosotros. Porque si hay algo que necesitamos, el pueblo del Señor, es aprender a buscar al Señor. Y para aprender a buscar al Señor necesitamos ser guiados por Dios mismo en esa búsqueda. Porque el hombre por sí mismo no puede llegar al Señor. El hombre por sí mismo no puede encontrarse con Dios. Solamente Dios mismo puede hacer esa obra en el corazón. Entonces dice acá Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar bien especial. Y cuando terminó, dice, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó ¿a quién? A sus discípulos. Y es bien particular cuando nosotros miramos esa pregunta, que para la cultura nuestra y para muchas personas que de pronto apenas estén empezando a caminar con el Señor, pareciera una pregunta lógica, pero no una pregunta lógica para una cultura donde ellos sabían orar, o por lo menos sabían hacerlo, pero tal vez cuando empiezan a mirar a Jesús se dan cuenta que ellos oran, pero que hay una gran diferencia entre cómo ellos oran y cómo están viendo orar a Jesús, ¿sí? Porque recuerde que los judíos eran personas que oraban. Una de las cosas que hacían los fariseos es que ellos hacían alarde de cómo oraban en sus ayunos, de cómo oraban, y es más, la palabra de Dios dice que muchos de ellos amaban las largas oraciones y llenas de palabras. O sea que el asunto de la oración no pasaba porque no lo estuvieran haciendo, sino porque ahora los discípulos están viendo que el sentido, la forma en que lo están haciendo no coincide con el ejemplo que el Señor les está dando. Ellos lo vieron orar, pero encontraron algo muy diferente en la vida de oración del Señor Jesucristo, que le llevó la pregunta a decirle al Señor, enséñanos a orar. Ahora, nuevamente, en ese enséñanos a orar, hay cosas y esquemas que el Señor tiene que ir rompiendo dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida, porque ellos tenían un concepto. Leía un poco acerca de la historia judía y expresaba que los rabinos o los maestros tenían la costumbre de escribir oraciones y se las daban a sus discípulos para que ellos las memorizaran. Y la forma en que enseñaban a orar a sus discípulos era pasándole oraciones escritas para que ellos las memorizaran y las repitieran. Entonces tal vez ellos se acercan pensando cómo el Señor les iba a dar algo que ellos pudieran repetir, ¿cierto? Pero el Señor no tiene el anhelo de ser como todos los maestros, porque el Señor no desea una forma mecánica de relacionarnos con Él. Somos nosotros los que vamos haciendo mecánico todo lo que vamos viviendo en relación con el Señor. Pero de allí el Señor desea sacar nuestras vidas y desea sacar nuestros corazones. Ahora, ¿qué estaban viendo ellos que estaba buscando Jesús?
cuando buscaba al Padre en oración? ¿Hacia dónde se dirigía su clamor? ¿Por qué la expresión de sus palabras pareciera no estar centrada en qué deseaba Jesús, sino en qué deseaba el Padre? Y hay algo que el Señor va obrando y nos lo ha ido enseñando, sino que se requiere de mucha búsqueda del Señor para que Dios lo asiente en nuestro corazón. Porque es fácil decir que todo está centrado en el Señor, ¿sí? Decirlo es fácil, pero muchas veces en el hacer las cosas no están centradas en el Señor, no están centradas en Dios. A veces el escudriñar la palabra no está centrado en Dios, sino muchas veces centrado en mí. ¿Cómo es que esa palabra tal vez puede ser algo de lo que yo me pego para obtener un beneficio que yo espero, pero no estoy pegado a esa palabra porque me conduzca al Señor, sino que muchas veces me pego a una porción de la palabra porque me conduce a algo que yo deseo, a algo que yo quiero, ¿cierto? Muchas veces se utilizó la porción de que expresó Caleb, cuando el Señor le dice que todo lugar que pisare la planta de su pie sería suyo, ¿cierto? Y en alguna ocasión nos la pasamos visitando concesionarios y pisábamos carros y nos subíamos a un carro nuevo y lo pisábamos diciéndole al Señor que todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, ¿cierto? Y entonces nos subíamos a orar, pero con una ignorancia tremenda dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas. Pero estábamos convencidos en ese momento de que eso era lo correcto. Si no hubiera sido así, no lo habríamos hecho. Y cierto, y llegamos a pisar lotes, nos pasamos en terrenos, en alguna finca nos paramos y pisábamos el lote porque ahí decía que todo lo que pisara en la planta de tu pie será ¿qué? Será tuyo. Pero todo eso lo hacíamos no pensando en Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Sino lo hacíamos pensando en qué era lo que yo anhelaba. ¿Qué era lo que yo deseaba? Y eso trajo una gran confrontación a los discípulos, que cuando Jesús oraba, no oraba nada en relación con él. Todo lo que hacía era en relación con la búsqueda de la voluntad de ¿quién? De la voluntad del Padre. Y muchas veces se da un proceso de que Dios me saque de ahí y me meta en lo que el Señor quiere. Y una de esas evidencias es que cuando uno mira la oración que se da en el huerto del Getsemaní, es una oración donde Jesucristo mismo como Dios está humillando su corazón delante del Padre en un clamor para que sea hecha en él la voluntad de ¿quién? Del Padre. Si te es posible, pasa de mí esta copa, ¿cierto? ¿Qué era lo que Jesús no quería vivir? Ese momento de separación con el Padre. No era que quisiera evitar el sufrimiento de ir a la cruz, porque no había nada que fuera tan doloroso para el corazón del Señor Jesucristo. O sea, ningún dolor que experimentara físico en la cruz era comparado en nada con el tener que experimentar un momento de separación con aquel que había vivido toda la eternidad. Y eso era el momento que el Señor Jesús no quería enfrentar. Esa era la copa que estaba pidiendo que fuera pasada. Él no estaba diciendo que no quería hacer el proceso de salvación. Lo que él no quería era experimentar ese momento tan fuerte dentro de su corazón. Tanto así que el Señor no expiró a causa de la condición que había en su cuerpo. Es más, hubiese podido durar días, meses y años ahí y no habría muerto. No habría muerto. Pero lo que no pudo soportar fue cuando Él expresa: ¿por qué me has desamparado? Cuando el Padre tiene que voltear el rostro a su Hijo, es lo que Jesús no pudo soportar, y allí que expiró. O sea, ¿cuál era el anhelo tan profundo en la búsqueda de Jesucristo? Y el Señor está buscando una iglesia que sea como Jesús, que está conectada con el Señor Jesús, de manera que ellos miran a Jesús y la pregunta es: enséñanos a qué, enséñanos a orar, enséñanos a orar.
Y esta pregunta sí que está vigente para nuestros días, ¿cierto? Para nuestros días, porque muchas veces podemos dedicar mucho tiempo para orar y hablar, pero tiempos centrados en nosotros, ¿cierto? Pero no en el Señor Jesús. Y no es que lo que tú necesites no sea importante. Lo que pasa es que cuando tú pones en la balanza la voluntad de Dios y tu voluntad, realmente nuestra voluntad es como insignificante comparada con la voluntad de ¿quién? De Él. Y el acceso a ese lugar secreto es para que esa voluntad de Dios se haga palpable para nuestro corazón y para nuestras vidas. En Lucas, allá ahí atrásito, capítulo número 2, Lucas, capítulo número 2, en el versículo número 14, nos vamos dando cuenta con esta sola porción de algo muy hermoso. Este es el acontecimiento que se da en el momento en que Jesús nace. Cuando Jesús nace, recuerde que la escritura narra de que habían pastores, ¿sí?, en el campo cuidando los rebaños, y que apareció un ángel anunciando que había nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, y de pronto el Señor abre ese mundo espiritual y vieron una multitud de ángeles que estaba adorando al Padre, adorando al Dios de los cielos por causa del nacimiento del Salvador. Y dice ahí en el verso 13: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lo que pasa es que en algún momento se le cambió esta forma a esta porción de la escritura y lo convirtieron por un comercial que salía en la televisión, que no decía de esta manera, sino que decía que en la tierra para con los hombres de buena voluntad. Y eso es totalmente diferente a lo que expresa acá, porque aquí lo que está expresando este versículo, léalo otra vez conmigo: gloria a Dios en las alturas. O sea que todo lo que estaba aconteciendo con el nacimiento de Jesús solamente era para honrar a un solo ser, al Dios de los cielos. Pero dice ahí: y en la tierra paz. ¿De dónde procede esa paz? De Dios. ¿Y de dónde procede la buena voluntad? Ahí no habla de hombres de buena voluntad. Ahí lo que expresa es que la buena voluntad procede ¿de quién? Procede de Dios. La buena voluntad para con los hombres procede ¿de quién? Procede de Dios. Esa buena voluntad viene de Dios para nuestras vidas. De manera que cuando nosotros vamos a buscar a Dios, lo que vamos a buscar es la voluntad que procede de Él. Porque esa es la buena voluntad, la que procede de nosotros. No, porque muchas veces nuestra voluntad, pareciendo buena, termina apartándonos ¿de quién? Apartándonos del Señor. Y hay oraciones que son muy apartadas del corazón del Señor. En estos días hablaba con una personita que estaba, decía: ¿cómo podemos enseñar estas cosas en la iglesia? Y lo que expresaba era que alguien en el lugar donde él se congregaba había dado una enseñanza acerca de la oración, y que lo que había expresado allí la persona que estaba enseñando es que Dios responde las oraciones. Hasta ahí vamos bien. El asunto es que él coloca un ejemplo y dice: una mujer está orando por su esposo, ¿sí? Y su oración es: Señor, que mi esposo se convierta, y si no, mátalo. Esa era su oración, ¿cierto? Y él estaba colocando ese ejemplo como un ejemplo de buena oración, el predicador. Y dice: y mire cómo Dios responde. A los 8 días un carro atropelló a ese hombre y se murió. Mire cómo Dios sí responde, ¿cierto? Y entonces uno, cuando va conociendo un poco de la palabra, uno tiene temor y temblor en su corazón. O sea, nuestro clamor es por misericordia, por misericordia. Si Dios desea traer un juicio sobre alguien, pues que sea de Dios,
no nosotros los que estemos en esa condición, porque los primeros que necesitamos misericordia de Dios sobre nuestras vidas somos ¿quién? Somos nosotros. Entonces cualquiera puede ver eso y empezar a orar, pero cuando vemos eso no parece una oración conforme a la voluntad de ¿quién? Del Señor, porque la buena voluntad procede ¿de quién? Procede es de Dios para nuestras vidas y procede de Dios para nuestros corazones. Entonces, aún para nosotros orar, necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda de Dios, la guía de Dios, porque dice la palabra del Señor, cómo hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos, pero viene una ayuda, pero el Espíritu mismo intercede ¿por quién? Por nosotros, ¿cierto? Y habla de un gemir del Espíritu que tal vez no podemos nosotros entender, ¿cierto? Pero que nos lleva a la voluntad ¿de quién? A la voluntad del Señor. Aún en la oración hay una dependencia de Dios, aún para lo que nosotros vamos a ¿qué? Vamos a orar, porque necesitamos que Él nos guíe a orar conforme al deseo ¿de quién? Al deseo de su corazón, al deseo de su voluntad. Por allá en el libro del apóstol Santiago expresa la palabra, vosotros pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces mire que no está diciendo que no oraran, sino que la forma en que lo estaban haciendo no era la forma correcta, de manera que no estaban recibiendo una respuesta. Y el Señor dice, las oraciones están centradas en ustedes, pedís para gastar en vuestros deleites. Lo que piden es para sus gustos, o sea, no se buscaba la voluntad de Dios, se buscaban eran los propios ¿qué? Los propios deseos de el corazón. Para orar, aún necesitamos una dependencia de Dios. En 2 de Crónicas 7:14 dice la palabra del Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y habla de algo específico ahí, dice, y orare. Y el Señor en esa humillación deja ver algo muy especial. El centro de la oración es la búsqueda del rostro y del corazón del Señor, porque Él dice, y oraren, y buscaren mi rostro, ¿cierto? Ahí se va centrando la oración, nos va direccionando hacia lo que los discípulos vieron en Jesús, por lo cual preguntaron, enséñanos a orar, y que es tan vigente para nuestros días. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos ¿qué? Sí. Pero ese convertirse de los malos caminos es una consecuencia de ese encuentro ¿con quién? Con el Señor. Recuerde que el Señor provoca un momento de mucha angustia en el corazón de un hombre llamado Jacob. Entró en una angustia que no soportaba. Y por primera vez en la historia de su vida hace algo que jamás había hecho. Pero Dios es el que lo ha puesto en ese terreno. Se apartó de su familia, los hizo a un lado y se quedó a solas. Y oró y buscó al Señor. Y dice que aquel día tuvo un encuentro con el Señor. Ahí dice que luchó con él un varón, pero eso no era una lucha física, porque qué fuerza puedo tener yo sobre el Señor y qué dominio puedo tener yo como ser humano sobre el Creador de todas las cosas. Si la Escritura dice que Él se acuerda de que nosotros somos polvo, o sea, cuánta es nuestra pequeñez frente al Señor, como para creer que lo que hizo Jacob fue doblegar a Dios en ese encuentro, y por eso el Señor terminó bendiciéndolo. Fue al revés. Lo que hizo el Señor en ese encuentro fue doblegar el corazón de ¿quién? El corazón de Jacob. Por eso él sale y dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Por eso la libertad viene en la medida que Dios nos va llevando a un encuentro con ¿quién? A un encuentro con Él y buscar en mi rostro. Como consecuencia, el Señor me va a ir apartando de todo mal de todo mal camino. Por eso la oración se centra es en buscar a ¿quién? En buscar al Señor,
en que el Señor me permita verlo y conocerlo cada día más con todo mi ser y con todas mis fuerzas. La misma escritura lo expresa, que más buscar primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? Por añadidura, ¿cierto? Nuevamente pasa uno de lo que está allá en el Antiguo Testamento y pasa al Nuevo, y el deseo del Señor no ha cambiado, no ha variado. Nuevamente todo está centrado es en ¿quién? En el Señor, y hacia allá nos va dirigiendo el Señor. Entonces vaya conmigo a Mateo, por favor, capítulo número 6. Mateo, capítulo número 6, en el versículo número 5. Ellos tenían en mente, tal vez, que se les enseñara cómo recitar una oración, pero el Señor no tenía en mente esto. El Señor tenía era cómo llevarlos a cada uno a tener una relación con ¿quién? Con el Señor. Y dice en el verso número 5, 6:5 de Mateo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Pase el verso 7, dice: y orando no uséis vanas ¿qué? Vanas repeticiones, ¿cierto? O sea, el Señor no espera que vengamos con cosas memorizadas, sino que vengamos es a un abrir del corazón hacia ¿quién? Hacia Él. Porque no olviden, el Señor no mira lo que mira el hombre. El Señor no mira la apariencia. El Señor no mira lo que expresamos. El Señor mira es cuál es el anhelo y el deseo que hay en el corazón, ¿cierto? Porque yo puedo ser una persona que con mis labios diga cosas que no evidencian que soy ambicioso, pero una cosa es lo que dicen mis labios y otras cosas son las ambiciones que hay dentro de quién, dentro de mi corazón. De manera que el Señor no está mirando lo que yo le estoy diciendo, sino qué está brotando del corazón. Lo que le enseñó a Samuel. Recuerde que Samuel se dejó llevar por la apariencia que vio en uno de los hijos de Isaí, y ya estaba listo para ungirlo como el sucesor de Saúl, pero fue Dios mismo el que lo tuvo que frenar, porque él estaba mirando todo lo que se veía con la altura perfecta, se veía con el porte de rey, se veía con la apariencia necesaria como para ser un gobernante, pero lo que él no estaba viendo era que toda esa apariencia tenía un gran vacío, que ese hombre, aunque tenía apariencia, no tenía corazón para el Señor. Pero aparece uno pequeño como David, que lo habían dejado cuidando las ovejas, que parecía despreciado, pero ese que no tenía la altura del rey, tal vez no tenía la edad para ser puesto por rey, sí, el Señor dice, pero este es el que yo he escogido, porque el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de él, pero Jehová mira el corazón. Pero eso el Señor lo hace en todo tiempo con nosotros. Y aquí en este capítulo número 6 el Señor aborda tres cosas que pueden ser una práctica en nuestra vida, pero en las tres el Señor siempre mira es cuál es el deseo y cuál es la intención del corazón. Antes de que abordemos más sobre la oración, devuélvase ahí al capítulo 6, verso 1. Y el Señor aborda aquí el primer tema: guardaos de hacer vuestra propia justicia. ¿Delante de quién? Delante de los hombres, ¿cierto? No está mal que nosotros demos buen testimonio, ¿cierto? Lo que está mal es que lo que me mueva a mí sea mostrar eso a los hombres y que eso no sea sincero para con Dios. Ahí es donde hay un serio problema dentro del corazón, porque la palabra de Dios sí nos manda a que nosotros, dice, aún cuando habla de los ministros del Señor, dice que tenga buen testimonio
de los de afuera, ¿cierto? O sea, que haya un buen testimonio. Pero ese testimonio surge es de la vida que se va llevando ¿con quién? Con el Señor, de esa relación que se va teniendo con Dios. Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces mire, con cualquiera de estas tres prácticas que se va a hablar en ese capítulo 6, ¿qué se busca? ¿El reconocimiento de los hombres o se busca honrar al Señor? Y entonces ya empieza eso a definir el corazón y empieza a confrontar nuestras vidas como en un espejo, ¿cierto? ¿Qué es lo que a mí me mueve y lo que a mí me motiva? Dice en el verso número 2, el Señor aborda ahí como el dar. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados ¿por quién? Por los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, para que y tu Padre que ve ¿dónde? En lo secreto, te recompense ¿en quién? Te recompense en público. Y esto entonces inmediatamente prueba la razón por la cual, por ejemplo, nosotros damos, ¿cierto? Y aquí nos deja evidenciar que ellos mostraban como si eso fuera para honrar a Dios, pero que la verdadera intención de sus corazones era obtener un reconocimiento de los hombres que los veían, ¿cierto? Dicen que alguna vez alguien compartió que algunos cuando traían alguna ofrenda se hacían en la parte de atrás del templo y hacían sonar trompeta para que todos los que estuvieran ahí miraran y ellos señalaban lo que habían traído para que los que estuvieran allá dijeran, wow, cómo es de dadivoso. Pero el asunto aquí es que no olviden que lo que puede ser sublime delante de los hombres puede ser aborrecible delante de los ojos de ¿quién? Delante de los ojos del Señor. Vemos allá un ejemplo en el libro de Hechos de las manifestaciones del Señor, cómo el Señor empieza a tocar los corazones de tal manera que la gente empieza a despojarse de sus bienes, pero todo eso venía de Dios, era algo maravilloso del Señor, no era después de horas de predicación de cómo soltar sus bienes, sino era algo que provenía del Señor. El Señor llevaba ese despojar maravilloso, de manera que el que se despojaba de eso tenía la completa convicción de que había sido Dios. Y viene ese acontecimiento de cómo un hombre vendió sus propiedades y las trajo y las puso a los pies de los discípulos y ellos repartieron a todos conforme a las necesidades, y eso fue bonito, y la palabra de Dios deja ver que eso que sucedió ahí honró ¿a quién? Honró al Señor, porque se hizo no pensando en cómo los hombres lo veían, sino bajo la dirección de Dios. Pero habían otros ahí que viendo eso quisieron imitar algo, ¿sí? Y en esa imitación quisieron engañar ¿a quién? Engañar al Señor, que es donde aparece la historia de Ananías y Zafira ahí en la palabra, donde ellos se ponen de acuerdo para vender una heredad y presentarse, y cuando tienen su dinero ellos consideran que lo que van a dar ya es mucho y se ponen de acuerdo para poner un precio diferente. Sabemos que el Señor no estaba demandando todo eso, ¿cierto? Si ellos hubieran dicho vamos a vender la heredad y nuestro corazón está a dar la mitad y era de corazón, ¿hubiese sido acepto delante de Dios? Completamente, porque Dios mira el corazón. Pero ellos quisieron delante de los hombres aparentar, y entró el primero y quiso poner a los pies de los discípulos como si hubiera vendido todo. ¿Vendiste tanto la heredad? Sí. ¿Por qué expresó el apóstol Pedro? ¿Por qué has mentido a Dios? ¿Por qué has querido engañar al Espíritu Santo? ¿Cierto? O sea, puede ser que todos aquí puedan aplaudir porque lo que has traído, pero es que aunque has traído, la forma en que lo has hecho no honra a quién, al Señor, porque el Señor estaba pesando el corazón en esas vidas de una manera excepcional. Pero miren lo diferente cuando el corazón es movido hacia el Señor.
Y las cosas cuando son movidas hacia el Señor, por Dios mismo, van a traer una gran honra al Señor. Miremos solo un ejemplo, no pierda este Mateo 5, que enseguida volvemos ahí, y acompáñenme un momento a Primera de Crónicas, en el capítulo número 29. Primera de Crónicas, capítulo número 29. Versículo número 9. Aquí fue donde todo el pueblo fue movido a dar los recursos para construir el templo hacia el Señor. Pero mire lo hermoso de cómo estaba siendo movido el pueblo por Dios. Y por eso les decía ahora, en todo nosotros necesitamos ser movidos por Dios, para que todo honre al Señor. Mire lo que dice el verso 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿cómo? Ay, mire lo hermoso, voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, ¿cómo? Voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¿Cómo estaba viendo al Señor el rey David? Él estaba reconociendo que era el Señor, el dueño de todo, el que sostiene todas las cosas. Y dice en el verso número 12: las riquezas y la gloria proceden, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿De qué vienen? ¿Qué estaban haciendo ellos en el versículo que empezamos a leer en el 9? Habían traído una ofrenda, la habían traído de todo corazón y la habían traído voluntariamente. Ahora David está exaltando al Señor, pero él está maravillado con Dios. Mire, no está interesado en hacer ningún reconocimiento de hombres, ni que ahí sea exaltado nadie por lo que acontece, sino mire lo que dice en el verso 14. Él está maravillado, él tiene un asombro que debiera de ser el asombro nuestro para ofrecer cualquier cosa al Señor. Mire lo que dice el verso 14: porque ¿quién soy yo? O sea, tú eres el dueño de todo. Mía es la tierra y tu plenitud, dice que la Escritura. Y ahora él está sorprendido diciendo: porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que al que es dueño de todo le podamos dar algo. Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Él está maravillado con Dios. Tienes un asombro con el Señor. Él está maravillado de ver todo lo que ha acontecido, pero eso le ha producido un caer derretido delante del Señor. Él le parece asombroso, Señor, que yo pueda sacar de lo que tú me has dado para darte a ti. Eso me parece un milagro extraordinario. Un milagro. ¿Te das cuenta? Si conectas esta porción de la palabra allá en Corintios, donde dice que el Señor ama al dador alegre, te vas dando cuenta que si uno tiene luz del Señor, dar va a ser un gozo inefable en el corazón. Y que no me interesa que nadie me vea, estoy interesado en que Dios vea que mi anhelo es ofrecerle a Él de todo corazón. Recuerda que el Señor se sentó, también dice la Escritura, frente al arca de las ofrendas, y todos pasaban y echaban de lo que les sobraba, y echaban grandes cantidades. Pero de pronto el Señor se para
asombrado porque de pronto pasó alguien que echó muy poco, una viuda. Pero lo que echó, ¿sí?, marcó la diferencia no por la cantidad, sino por cuál era el deseo del corazón de aquella mujer. ¿Cuál era el deseo del corazón de aquella mujer? De manera que el Señor se paró, y cuán humillado pudiesen verse aquellos que hubieran hecho tocar trompeta cuando dieron grandes cantidades, y sentirse confrontados cuando el Señor dice que esta que echó tan poquito ha dado más que todos los que han echado muchas cantidades, ¿cierto? Los demás pudiesen haber sentido como que no valió la pena lo que yo di. Y no era que no valiera la pena lo que no dieron, lo que no valía la pena era la intención que tenían en sus corazones, era el deseo que tenían dentro de sus vidas. Y el Señor prueba allí el corazón de todos. Y qué hermoso cuando el Señor nos va llevando y nos va llevando a entender que lo que Él desea mirar en nosotros, cualquier cosa hagamos, es el corazón. Por eso a veces parece persistente la misma oración, pero es necesaria. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, Señor, dame un corazón que te quiera honrar de esa manera, que te quiera bendecir de esa manera. Vuelva ahí entonces a Mateo, por favor, a Mateo, y miramos un segundo ejemplo allí manifestado. El Señor deja ver que el deseo de ellos de dar no era por honrar a Dios, sino por ser vistos de los hombres. Pero en el versículo número 16 habla de otra práctica que ellos tenían, ¿cierto? No olvide que una de las cosas que los fariseos hacían era que oraban 2 veces o ayunaban 2 veces por semana, ¿sí? Y dice acá, 6:16, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas. Y fíjese, no olvide que hipócrita es alguien que aparenta, ¿sí? Uno que se muestra, pero esa no es la realidad de su corazón. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público, ¿cierto? Y nuevamente desnuda la intención de el corazón, la intención de la vida. Cuando uno va acabando y ahondando sobre el ayuno, se va dando cuenta que el ayuno es un don de gracia para uno humillar, afligir su corazón delante de Dios, buscando que Dios lo libre de sí mismo, que Dios lo libre de lo que estorba en su propio corazón. Y allí, si vamos un momento a Isaías 58, te vas a dar cuenta que no ha cambiado la intención del corazón del Señor. Isaías, en el capítulo número 58, porque aquí ellos reciben un mensaje de parte del Señor. 58:1, el Señor le dice a Isaías: clama a voz en cuello. O sea, significa grite esto, que sea oído, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y normalmente uno piensa que en rebelión es alguien que está haciendo muchas maldades, no que alguien que está haciendo ayunos pueda estar en rebelión con el Señor. Dice acá la escritura, verso 2, mire lo que ellos decían, o lo que les dice el Señor: que me buscan cada día. ¿Oraban? Que me buscan cada día y preguntan y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado de la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse
a Dios. Parece buena la intención. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Estaban ayunando? Sí, ahí estaban ayunando. ¿Sí? Pero mire lo que dice el Señor. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea que el ayuno no era para buscar al Señor, el ayuno era para buscar sus cosas, ¿cierto? No sé, a veces uno escucha que hay gente que dice, no, es que yo necesito tal cosa, voy a ayunar 3 días. ¿Sí? Pues es el buscar su propio gusto. Usted está absteniéndose de algo, es para obtener algo que usted quiere, ¿cierto? Y el ayuno no es para eso. El ayuno no es que voy a ayunar tantos días para que Dios me dé esto o aquello. El ayuno es para que Dios traiga libertad a mi vida, para entender cuál es su voluntad. Porque el Señor ahí mismo lo explica en el 58. Siga leyendo en el verso 4, dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Verso número 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿Recuerda que leímos ahora en el Nuevo Testamento? Que muchos pelaban su cara, ponían cara de afligidos para mostrarle a los hombres que ayunaban. Pero dice el verso número 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Ya el Señor va direccionando. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, ¿cierto? Entonces no está hablando de lo de afuera, sino está hablando es del estado en el que se encuentra el corazón. Que el ayuno no es para doblegar el brazo de Dios, el ayuno es para que Dios quebrante las fortalezas que hay en mi corazón y en mi vida. Porque cuántas veces nosotros clamamos a Dios por algo, pidiendo, casi siempre la oración nuestra es pidiendo que el Señor cambie a otro. Y muchas veces el mayor problema, como el Señor dijo, a veces queremos sacar la espiguita que hay en el otro ojo y no nos damos cuenta del tronco que hay en el quién, que hay en el nuestro, ¿cierto? Alguna vez compartimos la historia de la mujer a la que el pastor le dio un remedio que no era muy espiritual, ¿cierto? Pero que le ayudó a entender principios muy profundos. Y es aquella mujer que venía llorando donde el pastor porque su esposo le pegaba. Ay, pastor, hay que orar para que Dios cambie a mi esposo. Y el pastor le dio un remedio, que tal vez algunos lo han escuchado. Cuando usted sienta que su esposo está abriendo la puerta, coja un vaso de agua y tome un buche. Y mañana viene y me cuenta cómo le fue. La hermana el otro día llegó contenta diciéndole: pastor, el remedio que me dio es un milagro. Anoche mi esposo no me pegó. Y el pastor la miró y le dijo: es cierto. O sea que el problema no es su esposo, el problema es que usted es el que lo provoca. Porque cuando entró, como tenía la boca llena de agua, no lo pudo provocar, por lo tanto no le pegó. Entonces se da cuenta que a veces estamos pidiendo porque Dios cambia a los otros y el yugo no está afuera, el yugo está dentro de quién. A veces oramos y nos ha pasado, a veces, mire la respuesta nuestra y a veces la ceguera que tenemos frente a lo que Dios hace. Nosotros nos metemos con el Señor y empezamos a clamar y Dios empieza a cambiarme. Y yo salí del lugar secreto, como Dios empezó a cambiarme, salí viendo las cosas que diferentes, pero yo en el camino le digo: ay Señor, gracias, mire, estoy viendo la respuesta, ¿cómo lo está cambiando a Él? Y resulta que ese no ha cambiado en nada, sigue siendo el mismo. Usted no se da cuenta
que lo que usted oró no era para cambiar a ese, que el Señor le produjo cambios. Como el Señor le produjo cambios en su corazón, usted salió viendo diferente. Por eso está viendo diferente y nos perdemos darnos cuenta. Por eso el Señor dice, el ayuno que yo escogí no es para su gusto. Usted quiere que yo cambie al otro, yo lo quiero cambiar es a usted. A ti es al que yo quiero transformar. Por eso el ayuno, el Señor dice, ese no es el ayuno que yo escogí, ¿cierto? Porque las ligaduras están ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Dónde están las ataduras? Dentro de nuestras vidas, ¿cierto? Mire, para que el Señor saque el egoísmo, porque dice en el verso 7, no es que partas tu pan con el hambriento, para que yo empiece a compartir lo que yo he recibido de parte de Dios. ¿De qué tengo que ser librado? El egoísmo que hay en ¿dónde? En mi corazón. Y dice, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Qué hermoso, o sea, te encontrarás cubierto ¿de quién? Del Señor, rodeado por Dios. Y ahí es donde viene esa promesa maravillosa de parte del Señor, porque ahí en el verso 11 es donde el Señor termina diciéndole, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías, ¿cierto? Saciará ¿qué? Tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca ¿qué? Faltan. Entonces mire lo hermoso. Entonces el Señor, ¿en dónde estaba centrada la ofrenda de acuerdo a David? Señor, es un milagro que tú siendo el dueño de todos me des a mí la oportunidad de tener algo para ofrecerte, pero es que lo que yo te puedo ofrecer tú me lo diste. Y él está sorprendido de que Dios se agrade, de que él le ofrezca lo que Dios le dio. ¿Se acuerdan que alguna vez lo colocamos en un ejemplo de lo que hacen los jovencitos o los hijos cuando están pequeños el día del padre? ¿Cierto? Que el niño le pide plata al papá. ¿Sí? Pero con esa plata va a comprar un ¿qué? Un regalo. Y ahora viene el hijo y le da al papá el regalo que se compró con la plata ¿de quién? Del papá, ¿sí o no? Pero ¿cuánto abraza ese papá a ese hijo por ese regalo que le trajo con la plata que él le dio? ¿Sí o no? Y con cuánta felicidad se va ese hijo de que el papá le haya aceptado ese regalo, se va feliz de que mi papá quedó contento con el regalo. ¿Se da cuenta la maravilla de poder honrar al Señor? De lo recibido de tu mano que te damos. Y ahora cuando vamos al aspecto del ayuno, encontramos que el ayuno no está centrado en mis deseos, sino en que se rompa todo lo que en mí está estorbando la voluntad de quién, la voluntad del Señor. No olviden, siempre pensamos que el que cambió fue el otro, y no me di cuenta fue que en el lugar secreto Dios me cambió a mí, por eso salí viendo diferente. Como dejo de seguir buscando al Señor, a veces digo, no, pero lo del Señor no dura, mire cómo volvió a cambiar. No, lo que no le duró fue a usted. Porque si no se sigue llenando de Dios, no lo va a seguir viendo con el amor con que salió viendo lo del lugar secreto. Entonces, si no sigue llenándose de Dios, cuando menos piense, lo sigue viendo maluco como lo veía antes, porque su corazón volvió a estar, ¿qué? Volvió a estar vacío. Vuelva ahí otra vez conmigo allá, Mateo 5. Dos cosas ya en las que el Señor mira la condición del corazón, y ahí en Mateo 5, entonces vamos introduciendo a la tercera, que es la oración, ¿cierto? Y en la oración, el Señor nuevamente en el verso número 5 está hablando de la oración que se hace para ser visto ¿de quién? De los hombres, para ser escuchado de los hombres. A veces las personas se preocupan porque no tienen muchas cosas para decir cuando oran. Y es que el tener mucha facilidad de expresión en una oración no garantiza que la oración haya sido de corazón. No garantiza eso, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que lo que el Señor busca es, ¿qué estamos buscando?
cuando estamos buscando al Señor. ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque dice acá, y cuando ores, verso 5, no seas como los hipócritas, no sean como los que tienen apariencia, porque ellos aman el orar. Pero una cosa es amar el orar y otra cosa es amar buscar al Señor. Son dos cosas. Estos hipócritas aman el orar en pie en las sinagogas, cuando hay quien los mire, cuando hay quien les dé una palmadita reconociendo cómo oraron, y en las esquinas de las calles, pero el deseo de ellos es ser vistos ¿por quién? Por los hombres. De cierto os digo que ya tienen pero ahora empieza el Señor a decir, mas tú cuando ores, ¿sí o no? Y ese tú es cada uno de nosotros, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en donde, en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto. Y mire lo hermoso, me llama la atención que ahí no dice tu Padre que oye, sino tu Padre que ve, ¿sí o no? Porque Él no está escuchando mis palabras, sino está viendo mi corazón. Qué hermoso. En la oración Él no está escuchando mis palabras, Él está viendo mi corazón. Por eso dice que ve en lo secreto. ¿Qué está mirando en lo secreto el Señor? Mi corazón. ¿Qué hará? Te recompensará. ¿Dónde? Te recompensará en ti. Vamos a dejar por hoy hasta aquí. Entonces nos damos dando cuenta cómo sí hay una gran necesidad de nosotros de aprender a orar. Pero ese aprender a orar tiene que ser guiado ¿por quién? Por el Señor. Ese aprender a dar tiene que ser guiado por el Señor. Ese aprender a ayunar tiene que ser guiado ¿por quién? Por Dios. Porque todo lo que es guiado por Dios va a producir los frutos de Dios. Va a producir los frutos de Dios en nuestras vidas. Por eso hablábamos la semana anterior, que no se trata de hacernos un esquema de oración. En estos días vamos a estar hablando de dos cosas, si el Señor nos lo permite, y uno es que nosotros por momentos vamos a hacer oraciones específicas, por alguna situación, como hacemos en estos días, que hemos orado específicamente por la mamita de Nancy, por la situación que ha estado viviendo con su salud. Eso es una oración específica, por algo, ¿cierto? Pero otra cosa que Dios quiere mucho más que esas oraciones específicas es que nosotros podamos vivir en una atmósfera de oración. Y esa atmósfera de oración no aparece cuando aparecen esas enfermedades, la escasez o las dolencias, sino esa atmósfera de oración tiene que ver con esa vivencia que estás teniendo con Dios en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, porque estás aprendiendo a depender de quién, aprendiendo a depender de Él, ¿cierto? ¿Qué dejaron de ver los que enfrentaron el juicio de Romanos? Que lo creado manifiesta lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hacen manifiestos eternamente, se hacen manifiestos desde la creación, desde todo lo creado, de manera que no tienen que excusa. Cuando dejamos de ver a Dios en todo, es porque nuestro corazón está alejado de quién, alejado del Señor. Cuando Dios nos acerca a Él, todo tiene una relación con Dios. Hay gente que se ofende con esto. No voy a terminar. ¿Sí? En estos días alguien me preguntó algo, tal cosa, y pidió como un consejo. En ese momento, para ese consejo, yo no tenía una respuesta. Y le dije, vamos a hacer algo, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor. Entonces me dice esa persona, dice, es que ese es el problema de uno preguntarle a un cristiano. Porque siempre sale con el mismo cuento, voy a orar. ¿Cierto? Eso no lo entiende el que no está buscando a Dios. El que está buscando a Dios sabe que por ahí empieza todo. Todo empieza por buscar a Dios. Todo empieza por preguntarle a Dios. Todo empieza por ponerlo en las manos de Dios. Todo empieza porque se
clama que se haga la voluntad de quién, la voluntad de Dios. Y si empezamos por lo correcto, de seguro que tendremos más probabilidades de equivocarnos menos en nuestro caminar. Amén. Vamos a orar con acción de gracias. Padre, estamos muy agradecidos en esta noche porque nos bendices, Señor, con tu preciosa palabra. Muy agradecidos